En cada rincón oscuro, hay una historia esperando ser escuchada. Bienvenidos a Ecos desde la sombra. Hoy tenemos el relato de maldiciones heredadas. Primera parte. El sonido del timbre resonó en los pasillos del colegio, marcando el inicio de un nuevo año escolar. Lucía ajustó su mochila sobre el hombro y respiró hondo antes de cruzar la puerta principal. Mientras entraba, su mirada se dirigió instintivamente hacia la parte antigua del edificio, una sección que siempre le había causado escalofríos. Ojalá este año no nos toque ningún salón por ahí, pensó, recordando las veces que había tenido que pasar por esos pasillos estrechos, con el cableado expuesto colgando de las paredes y las luces parpadeantes que parecían a punto de apagarse para siempre. La distribución de los salones era siempre una lotería. Algunos años, los grupos terminaban en las plantas nuevas, con ventanales luminosos y paredes recién pintadas. Otros, no tenían tanta suerte y les tocaba la zona vieja, donde el aire olía a humedad y el eco de los pasos resonaba como si alguien más estuviera caminando a tu lado. Lucía esperaba con todas sus fuerzas que este año no le tocara esa suerte. Ya tenía suficiente con las entidades que a veces veía de reojo, sombras que se deslizaban por los rincones, figuras vestidas con ropas de otra época que parecían perdidas en el tiempo, y susurros que nadie más escuchaba. A veces, cuando el silencio lo permitía, Lucía podía sentir la historia del colegio en sus paredes. No era algo que pudiera explicar con palabras, sino una sensación que le recorría la piel, como si las piedras mismas guardaran secretos que no querían ser revelados. Sabía que el edificio tenía más de un siglo, y que cada grieta, cada cable pelado y cada ventana rota contaban una parte de esa historia. Pero no todas las historias eran agradables. Algunas venían con ecos de dolor, de pérdida, y de algo más oscuro que Lucía prefería no nombrar. Mientras caminaba hacia su salón, pasó frente a una de las puertas que llevaban a la parte antigua. Estaba cerrada, como siempre, pero Lucía juró haber visto algo moverse detrás del vidrio empañado. Una sombra alta, con un sombrero antiguo y un rostro que no podía distinguir. Parpadeó, y la figura desapareció. Solo es tu imaginación, se dijo a sí misma, aunque en el fondo sabía que no era así. Las entidades estaban allí, esperando, observando. Y Lucía era la única que podía verlas. Lucía era una joven de 17 años, con una belleza que llamaba la atención sin esfuerzo. Su cabello oscuro y ondulado caía sobre sus hombros como una cascada, y sus ojos verdes, profundos y expresivos, parecían contener un mundo de secretos. Pero lo que realmente la distinguía era algo que pocos sabían. Desde que tenía memoria, Lucía podía ver cosas que los demás no veían. Fantasmas, sombras, entidades oscuras. Para ella, el mundo estaba lleno de presencias que solo ella podía percibir. Aunque intentaba llevar una vida normal, sus visiones la mantenían en un estado de alerta constante, especialmente en lugares como el colegio, donde las energías del pasado parecían cobrar vida. Caminó por el pasillo principal, saludando a algunos compañeros con una sonrisa tímida. Aunque era querida por su amabilidad y pureza, Lucía siempre se había sentido diferente. Sus visiones la habían convertido en una chica solitaria, acostumbrada a guardar silencio sobre lo que veía. Es mejor que no lo sepan, se decía a sí misma cada vez que una sombra cruzaba su camino. Sabía que, si hablaba, la llamarían loca, o peor, la evitarían por completo. Al llegar al aula, Lucía se sentó en su lugar habitual, cerca de la ventana. Desde allí, podía ver el patio y, más allá, la parte antigua del colegio. Aunque seguía en uso, esa zona tenía un aire desgastado que la hacía sentir incómoda. Las paredes, alguna vez imponentes, ahora mostraban grietas que serpenteaban como venas, y las ventanas, aunque intactas, tenían un aspecto opaco, como si el tiempo hubiera cubierto su brillo con una capa de polvo y olvido. El aire que venía de allí era más frío, más pesado, y Lucía no podía evitar sentir que algo la observaba desde las sombras. Es solo un edificio viejo, se repetía, aunque en el fondo sabía que no era así. Las entidades que a veces veía de reojo, vestidas con ropas de otra época o deslizándose por los rincones, le recordaban que aquel lugar guardaba secretos que prefería no descubrir.
La clase comenzó con la presentación de los profesores y las actividades del nuevo año. Lucía intentó concentrarse en las palabras del profesor, pero algo la distraía. En el rincón del aula, cerca de la puerta, una sombra se movía. No era una sombra común, como las que proyectaban los muebles o los compañeros, sino algo más denso, más vivo. Lucía la observó de reojo, tratando de no llamar la atención. La figura era baja, casi como un niño, pero sus ojos brillaban con un resplandor rojizo que parecía perforar la penumbra del rincón. Lucía apretó las manos sobre su regazo, sintiendo como el frío se extendía por su cuerpo, como si alguien hubiera abierto una ventana invisible que dejaba entrar el aire gélido de otro mundo. «Lucía, ¿estás bien?», susurró Valeria, su compañera de al lado. Valeria era todo lo contrario a Lucía, extrovertida, curiosa y siempre lista para una aventura. Aunque no compartía su don, Valeria era una de las pocas personas en quien Lucía confiaba. Su voz era un susurro cálido en medio del frío que Lucía sentía, pero no era suficiente para ahuyentar la sensación de que algo maligno estaba cerca. «Sí, solo estoy un poco cansada», mintió Lucía, forzando una sonrisa. No podía decirle que acababa de ver una entidad oscura en el aula. Valeria no la creería, y Lucía no quería arriesgarse a que la consideraran aún más rara. Además, ¿cómo explicar algo que ni ella misma entendía del todo? Las entidades que veía no seguían una lógica clara. A veces eran sombras fugaces, otras veces figuras completas con rostros y expresiones, como la que acababa de ver. Pero siempre, traían consigo esa sensación de frío y desasosiego que la hacía querer huir. Mientras el profesor continuaba hablando, Lucía no pudo evitar mirar de nuevo hacia el rincón. La figura ya no estaba allí, pero el aire seguía frío, y una sensación de inquietud se aferraba a ella como una segunda piel. Sabía que no era imaginación. Las entidades estaban allí, en los límites de lo visible, esperando su momento. Y Lucía, aunque intentara ignorarlas, sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarse a ellas. El día transcurrió con una aparente normalidad, pero Lucía no podía sacudirse la sensación de que algo malo estaba por suceder. Cada risa en el pasillo, cada crujido de las puertas viejas, cada sombra que se movía en el borde de su visión la ponía en alerta. Durante el recreo, mientras caminaba por el patio con Mateo, su mejor amigo, notó que él parecía distraído, como si su mente estuviera en otro lugar. Mateo era alto, de cabello castaño y ojos marrones que solían brillar con una chispa de humor, pero hoy estaban opacos, rodeados por unas ojeras oscuras que delataban las noches en vela. «¿Qué te pasa?», le preguntó Lucía, intentando mantener su voz calmada aunque el nudo en su estómago se apretaba cada vez más. «Nada, solo no he dormido bien», respondió Mateo, encogiéndose de hombros con una sonrisa forzada. Pero Lucía sabía que algo más estaba pasando. Desde que habían regresado a clases, Mateo parecía más irritable, más distante, como si llevara un peso invisible sobre los hombros. Ella quería preguntarle más, indagar en lo que lo estaba afectando, pero sabía que Mateo no creía en sus visiones. Para él, todo tenía una explicación lógica: el estrés, el cansancio, cualquier cosa menos lo sobrenatural. Al final del día, mientras recogía sus cosas para irse, Lucía tuvo otra visión. Esta vez fue más intensa, más vívida. Vio a Mateo en el pasillo antiguo, rodeado de sombras que se movían como serpientes, retorciéndose y entrelazándose en un baile macabro. Las entidades lo tocaban con manos largas y huesudas, susurrando palabras en un idioma que no podía entender, pero que resonaban en su mente como un eco perturbador. Mateo parecía paralizado, con los ojos llenos de terror, como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. «Mateo, no vayas allí», murmuró Lucía, pero la visión desapareció tan rápido como había llegado, dejándola con un vacío frío en el pecho. Cuando miró hacia donde estaba Mateo, él ya se había ido, como si nunca hubiera estado allí. Lucía salió del colegio con el corazón acelerado, sintiendo que cada latido resonaba en sus oídos. Sabía que no podía ignorar lo que había visto. Algo maligno estaba acechando a Mateo, algo que iba más allá de las simples pesadillas o el cansancio. Y ella era la única que podía ayudarlo. Pero para hacerlo,
Tendría que enfrentarse a las sombras que habitaban en la parte antigua del colegio, un lugar que siempre había evitado, un lugar que parecía respirar con vida propia, como si estuviera esperándola. Mientras caminaba a casa, el viento otoñal le acariciaba el rostro, trayendo consigo el olor a hojas secas y tierra húmeda. Pero Lucía no podía disfrutar de la tranquilidad del atardecer. Su mente estaba atrapada en la visión que había tenido, en la imagen de Mateo paralizado por el miedo, en las sombras que parecían reclamarlo como suyo. El primer día de clases había terminado, pero algo oscuro, algo que llevaba años esperando, había comenzado. La noche siguiente al primer día de clases fue inquieta para Lucía. Apenas pudo dormir, atormentada por la visión de Mateo en el pasillo antiguo. Cada vez que cerraba los ojos, veía las sombras retorciéndose alrededor de su amigo, escuchaba los susurros guturales que no podía entender y sentía el frío helado que emanaba de aquel lugar. Cuando el despertador sonó a las 6 de la mañana, Lucía se levantó con una sensación de pesadez, como si no hubiera descansado en absoluto. El camino al colegio fue silencioso. El cielo estaba cubierto de nubes grises que amenazaban con lluvia, y el aire olía a tierra mojada. Lucía caminaba con paso rápido, tratando de distraerse con el sonido de sus zapatos golpeando el pavimento, pero no podía evitar pensar en Mateo. ¿Qué le estaba pasando? Porque las sombras lo habían elegido a él. Al llegar al colegio, Lucía se dirigió directamente a su salón, esperando encontrar a Mateo allí. Pero su lugar estaba vacío. Valeria, sentada en su puesto habitual, la saludó con una sonrisa. ¿Viste a Mateo?, preguntó Lucía, tratando de mantener la calma. Valeria negó con la cabeza. No, pero no te preocupes. Seguro solo llegará tarde. Pero Lucía no estaba convencida. Cada minuto que pasaba sin ver a Mateo aumentaba su ansiedad. Cuando el timbre sonó para el primer recreo, Lucía decidió buscarlo. Sabía que era arriesgado, pero no podía quedarse de brazos cruzados. Caminó por los pasillos, revisando cada salón, cada rincón donde Mateo solía estar. Pero no había rastro de él. Finalmente, llegó al pasillo que conectaba la parte nueva del colegio con la antigua. El aire era más frío allí, y la luz parecía desvanecerse a medida que avanzaba. Lucía se detuvo frente a la puerta que llevaba a la sección vieja. Estaba entreabierta, como si alguien la hubiera dejado así a posta. Desde el otro lado, escuchó un susurro, tan bajo que casi podía ser imaginación. Mateo, llamó en voz baja, pero no hubo respuesta. Lucía respiró hondo y cruzó la puerta. El pasillo antiguo era estrecho, con paredes de piedra que parecían absorber la luz. Las ventanas, cubiertas de polvo, dejaban pasar apenas unos rayos de sol que iluminaban motas de polvo flotando en el aire. El suelo crujía bajo sus pies, y el olor a humedad era casi abrumador. De repente, escuchó un ruido detrás de ella. Se dio vuelta rápidamente, pero no había nadie. Solo una sombra que se movía en el rincón, como si estuviera observándola. Lucía apretó las manos en puños, sintiendo como el frío se extendía por su cuerpo. Mateo, ¿estás aquí?, llamó de nuevo, pero su voz resonó en el vacío como un eco lejano. De repente, Lucía tuvo otra visión. Era el pasillo antiguo del colegio, pero algo era diferente. Las paredes parecían más altas, más opresivas, y el aire era tan denso que le costaba respirar. En el centro del pasillo, Mateo estaba de pie, rodeado de sombras que se retorcían para atormentarlo. Sus ojos estaban llenos de terror, y su cuerpo parecía paralizado, como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Las sombras se acercaban a Mateo, susurrando palabras en un idioma que Lucía no podía entender. Sus manos largas y huesudas se extendían hacia él, como si estuvieran a punto de tocarlo. Lucía quiso gritar, quiso correr hacia él, pero no podía moverse. Estaba atrapada en la visión, obligada a observar sin poder intervenir. Entonces, algo sucedió. Una figura apareció detrás de Mateo, diferente a todo lo que Lucía había visto antes. No era una sombra, ni un espíritu común. Era algo más, luminoso, aunque no en el sentido tradicional. No emitía luz, pero su presencia irradiaba una calma extraña, como si el aire a su alrededor se volviera más liviano. Lucía no podía ver su rostro con claridad.
Este espíritu extendió una mano hacia las sombras, y éstas retrocedieron, como si tuvieran miedo. Sus susurros guturales se convirtieron en gritos de frustración, y las sombras se retorcieron antes de desaparecer en la oscuridad. Mateo, todavía paralizado, miró hacia el espíritu con una mezcla de alivio y confusión. El espíritu le habló, pero sus palabras no llegaron a Lucía. Solo vio cómo Mateo asentía lentamente, como si estuviera recibiendo una advertencia. La visión terminó tan abruptamente como había comenzado. Lucía se encontró de vuelta en el aula, con el corazón acelerado y las manos temblorosas. Miró hacia el rincón donde había visto la sombra anteriormente, pero ya no estaba allí. Sin embargo, la sensación de frío persistía, como si algo hubiera quedado atrapado en el aire. «Lucía, ¿estás bien?», susurró Valeria, su compañera de al lado. Lucía asintió, aunque sabía que no estaba bien. No podía sacudirse la imagen de Mateo y ese extraño espíritu que parecía proteger a Mateo. Sabía que tenía que encontrarlo, que tenía que asegurarse de que estuviera a salvo. Al final del día, mientras recogía sus cosas para irse, Lucía tuvo otra visión. Esta vez vio a Mateo y al espíritu diferente en la entrada de una finca abandonada, un lugar que reconocía de inmediato. La finca estaba cerca del colegio, pero nadie se atrevía a acercarse a ella. Las ventanas rotas, las paredes cubiertas de hiedra y el aire pesado que la rodeaba la hacían sentir incómoda incluso desde lejos. En la visión, el espíritu señalaba hacia la finca, como si estuviera guiando a Mateo hacia allí. Cuando la visión terminó, Lucía encontró a Mateo en el salón, pálido y tembloroso. «¿Qué te pasó?», le preguntó, pero Mateo solo murmuró algo sobre no haber dormido bien. Lucía sabía que algo más estaba sucediendo, y que tendría que investigar la finca si quería proteger a sus amigos. Para descubrir los misterios que esconden esta serie de relatos, recuerda suscribirte, darle me gusta y compartir. La oscuridad guarda muchos secretos, y esta es solo una de sus páginas.